Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora, ¿verdad? De la tarde, ¿verdad? Quiero hablar una palabra, amados hermanos en el Señor, que el Señor me daba por medio de la oración, amados hermanos en el Señor. Pero antes de eso, amados hermanos en el Señor, quiero, ¿verdad? Leerle una porción de la palabra del Señor, porque tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Sabemos que el Señor nos habla por medio de, ¿verdad?, de todas las cosas, amados hermanos en el Señor, pero muchos, amados hermanos en el Señor, ¿verdad?, estamos confiados, ¿verdad?, que no está pasando nada en este planeta Tierra, pero vemos que sí, la realidad sí está pasando algo grande y tremendo, amados hermanos en el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, a buscar a su amada iglesia, amados hermanos en el Señor. Pero para eso, amados hermanos en el Señor, quiero llevarle, ¿verdad?, a una palabra del Señor allá en Apocalipsis, amados hermanos en el Señor 6, 13 y 14 y 15. La palabra de Dios nos habla, amados hermanos en el Señor. Dice así, con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja, dice, la higuera deja caer su higo cuando se sacude, es sacudida por fuerte viento, dice la palabra del Señor. Y dice el 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en la cueva entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. El tiempo, amados hermanos del Señor, sabemos que el tiempo ha llegado, amados hermanos del Señor, porque estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene por su amada iglesia, amados hermanos en el Señor, y el Señor quiere, amados hermanos en el Señor, que cada día le busquemos, porque nadie podrá sostenerse de pie delante de nuestro Padre Celestial, amados hermanos en el Señor, porque la ira de Dios está sobre la faz de la tierra. Déjame decirte, el Señor está convocando a su iglesia, está convocando a todos aquellos que, verdad, le acepten en el corazón, aquellos que tienen a Cristo en el corazón, para que le busquemos cada día, amados hermanos en el Señor. Pero el Señor nos habla, amados hermanos, acerca, verdad, de las cosas que vienen, amados hermanos en el Señor. Déjame decirte que, verdad, la situación que hay hoy en día, amados hermanos, en diferentes del mundo, en las naciones, no va a cambiar, amados hermanos. Al contrario, viene cosas más grandes y peores, amados hermanos en el Señor. Porque déjame decirte que por medio de la oración el Señor me daba una visión, amados hermanos en el Señor, y yo veía, amados hermanos, el mundo, el cielo, venía una oscuridad tan grande, amados hermanos en el Señor, y el Señor me decía, es la muerte, es la muerte. Esto todavía no ha terminado, amados hermanos en el Señor. Tenemos que, verdad, agarrarnos más de la mano del Señor, amados hermanos en el Señor, porque vienen grandes cosas, están ya en la tierra, amados hermanos en el Señor, y el Señor lo que quiere es que nosotros, verdad, como pueblo del Señor, estemos alerta en todo tiempo, que estemos alerta, amados hermanos en el Señor. Muchos reyes de la tierra, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que llegará el tiempo que ellos no van a soportar
no van a soportar todo esto, amados hermanos, en el Señor, y correrán a las peñas, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, amados hermanos, porque dice, y los reyes de la tierra y los grandes, dice, de los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, amados hermanos, en el Señor. Ellos van a correr, a escapar, amados hermanos, ni su dinero, ni su oro, ni su plata, ni su riqueza podrá librarlo de la ira de Dios. Solamente es Cristo la puerta, amados hermanos, en el Señor. Y el Señor está convocando, amados hermanos, en el Señor, que verdad sus hijos le busquen y que hablemos de Él en todo tiempo, porque la puerta es Cristo. Cristo viene pronto, amados hermanos, en el Señor. Por eso, verdad, dice, ahí no va a valer si tienes dinero o no tienes dinero. Ahí solamente, verdad, verdad, no van a poder soportar, dice la palabra del Señor, verdad, el juicio, los juicios que ya están sobre la tierra, amados hermanos, en el Señor. Porque el 16 dice, y decía a los montes y a las peñas, caigan sobre vosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Sí, amados hermanos, en el Señor, no es que Dios sea, verdad, malo, sino es el pecado, la idolatría, es la maldad que hoy ya está sobre nuestra nación, amados hermanos, en el Señor. Y es necesario que su pueblo del Señor pida misericordia, es necesario que nos postremos, velemos, porque no es suficiente, amados hermanos, lo que hacemos, ¿verdad? Hay veces solamente es un momento que estamos delante de la presencia de Dios. Como me decía el Señor, ¿verdad? No es suficiente. Yo quiero más entrega de mi pueblo porque vienen grandes cosas, sino también verdad, va a alcanzar a los que están a media delante de la presencia de Dios, que están solamente en los afanes de este mundo, amados hermanos, en el Señor. Vienen duras cosas, amados hermanos, en esa visión que el Señor me daba, amados hermanos, en el Señor. Yo veía a los demonios, amados hermanos, de alto rango, amados hermanos, salir de los abismos, del infierno, amados hermanos, y vienen a querer tumbar al pueblo del Señor, aquellos que están buscando su presencia. Pero tú no desmayes, dijo el Señor, que Él va a ir por delante peleando contigo la buena batalla. El Señor nos habla a tiempo, amados hermanos, en el Señor. Vienen cosas, me decía la muerte va a seguir la muerte llevándose más almas. Yo veía esa oscuridad, amados hermanos, en el Señor, que abarcaba todo el mundo, amados hermanos, en el Señor. Así que pongámonos a cuenta, amados hermanos, en el Señor, porque el Señor está a las puertas. Dice el 17, amados hermanos, en el Señor, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. La ira de Dios ha llegado sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16 lo dice, amados hermanos, en el Señor. Dios es amor, amados hermanos, pero es fuego consumidor. Ya se cansó del pecado, de la idolatría, ya se cansó el Señor de que cada instante nos habla por medio de sus predicadores, por medio de, verdad, que llevan el mensaje de sus profetas del Señor, amados hermanos, en el Señor. Pero hoy la gente más se ha depravado, amados hermanos, en el Señor. Muchos han dejado el camino de Dios, muchos ya no están orando, muchos ya no están ayunando, muchos se han ido a las fábulas, muchos se han ido amados hermanos, han metido la apostasía en la iglesia. Déjame decirte que el Señor viene. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Está la ira del Señor, amados hermanos, en el Señor. Porque también el Señor, unos días antes, amados hermanos, Él me mostraba el globo terráqueo, amados hermanos, y Él señalaba la tierra y me decía, el juicio ha llegado, y Él señalaba al globo terráqueo, amados hermanos, en el Señor. Y hoy te invito, amados hermanos, que tú regreses a los caminos del Señor, porque Él viene pronto, está juzgando a la tierra, están ya los juicios del Señor, como dice Apocalipsis, amados hermanos, en el Señor. ¿Quién se va a sostener de pie, amados hermanos? Nadie puede sostenerse de pie.
Solamente, amados hermanos, en el Señor, todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad podrán sostenerse, amados hermanos, en el Señor. Es necesario, amados hermanos, que le busquemos con diligencia. Es necesario que estemos más cerca del Señor, porque esto no va a terminar, amados hermanos, en el Señor. Sabemos que vienen grandes cosas, han muerto muchas personas, amados hermanos, pero viene otra enfermedad más grande, amados hermanos, en el Señor. Amados hermanos, me mostraba la nube negra y era la muerte, amados hermanos, en el Señor, que va a visitar, amados hermanos, cada hogar, amados hermanos, en el Señor, va a visitar al mundo, amados hermanos, en el Señor, porque todavía no ha terminado, el Señor está comenzando, amados hermanos, porque nos ha hablado el Señor por medio de revelación, por medio de sueños, por medio de su profeta, por medio de atalaya, por medio de predicadores, y lo que hace el ser humano es burlarse, amados hermanos, en el Señor, y es necesario que se pongan a cuenta con el Señor, porque déjame decirte que después de la muerte, después que la persona fallece, hay otra vida donde la vida, donde va a acabar tu alma, donde va a terminar tu alma, amados hermanos, en el Señor. Por eso nos habla, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Efesios 4, amados hermanos, nos habla, ¿verdad? Dice que debemos de apartarnos, ¿verdad? Que nosotros debemos de apartarnos del pecado, que renovemos nuestra mente y nuestro corazón, amados hermanos, en el Señor, para no ser reprobados cuando Cristo venga, amados hermanos, en el Señor. Cada día tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que pedirle a Dios renovar nuestro corazón, amados hermanos, en el Señor, y pedirle al Señor que nos cuide y nos guarde, amados hermanos, en el Señor, porque hasta hoy Dios nos ha guardado, amados hermanos, su manto glorioso está con cada uno de nosotros, y si muchos, amados hermanos, no han fallecido es porque Dios ha tenido misericordia, les da una oportunidad más para que así, ¿verdad?, enmenden su camino, amados hermanos, en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, en el Señor. Dice, ¿verdad? Nos habla el Señor, amados hermanos, en el Señor, de su venida, amados hermanos, en el Señor. Y habla, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 4, allá en Apocalipsis 8:12 dice, y en cuanto el ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se cumpliese la tercera parte de ellos y no asimismo de la noche. Cosas que nunca has visto sucederán en esta tierra, amados hermanos, en el Señor. Cosas que tú no has visto, cosas que van a acontecer, que están aconteciendo, y tú te admiras. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? Déjame decirte que está sucediendo por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, porque ahorita se ha aumentado más el pecado. Déjame decirte, se ha aumentado el pecado de la fornicación, de la mentira, se ha aumentado el homosexualismo, el lesbianismo, se ha aumentado los adoradores a otros dioses. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Él es celoso, porque Él fue que nos hizo, amados hermanos, en el Señor. Él nos hizo, amados hermanos, para que le adoremos a Él, al Rey de Reyes. Y por eso la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, en el Señor, que toquemos trompeta, amados hermanos. Sea que lo crea o sea que no lo crea, mi deber es hablarle para el día que cuando el Señor venga, usted no tenga excusa, amados hermanos, en el Señor. El reloj del Señor se está acabando, amados hermanos, en el Señor. Y tenemos que darnos prisa, amados hermanos, en el Señor, con mucha diligencia. Con mucha diligencia, amados hermanos, en el Señor, porque Él nos habla, Él nos ama, amados hermanos. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? En Job 28:28 nos dice, el temor de Jehová y la sabiduría, apartarse del mal la inteligencia.
El Señor hizo al hombre y a la mujer entendido, amados hermanos, en el Señor. Él nos hizo, amados hermanos, para que nosotros le busquemos, amados hermanos, en el Señor. Pero como en los días de Noé, amados hermanos, así está aconteciendo. Muchos van a escuchar tu palabra y muchos no van a escuchar la palabra de Dios. Pero hay de aquellos, amados hermanos, en el Señor que no pongan oído. Que no pongan oído a la palabra del Señor, amados hermanos. Vienen cosas grandes en la faz de la tierra. Como nunca, como nunca. Amados hermanos en el Señor, la salvación es personal. La salvación es personal, amados hermanos en el Señor. Y el enemigo está trabajando duramente porque le queda poco tiempo. La palabra de Dios nos habla, amados hermanos en el Señor, allá en Joel 2 dice, toca trompeta de Sión, dice, y da alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tiemblen, dice, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que dice, tiemblen los moradores de la tierra, y vemos que están temblando, amados hermanos en el Señor. Vemos que comienza, y no solamente el ser humano tiene que temblar, también la tierra tiembla. Tiembla por el pecado, la maldad, los asesinatos, amados hermanos en el Señor. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sombra de los montes. Se extienden, como se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo había en años de muchas generaciones. Y sigue diciendo la palabra del Señor, delante de él consumirá fuego. Dice, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Así está la tierra, amados hermanos, está a punto de reventar la tierra, amados hermanos en el Señor. Está a punto de reventar los volcanes. Déjame decirte que un día el Señor me mostraba la ciudad de México, como México, amados hermanos en el Señor, se derrumbaba, amados hermanos, porque veía yo la lava cómo pasaba. El Señor me pasaba por esa revelación en sueño. Yo veía en un túnel grande abajo de la iglesia guadalupana que está allá. Yo veía cómo se venía abajo, amados hermanos, cómo la lava iba para abajo, amados hermanos, y eso es lo que va a acontecer. Veía muchos muertos, amados hermanos en el Señor. Veía cómo era la destrucción de México, la destrucción de las ciudades, amados hermanos en el Señor. Y esta palabra dice, delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama, dice, como un huerto, como el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva, amados hermanos, pecaron, los sacaron, amados hermanos en el Señor, de ese lugar. Fueron desobedientes, pero ni así el Señor los dejó, sino que les dio cada conforme a su pago, amados hermanos en el Señor. Pero hoy sí, amados hermanos, hoy el Señor lo está hablando, amados hermanos en el Señor. Delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape, dice, de él escape. Nadie va a poder escapar, amados hermanos. Nadie va a poder escapar, amados hermanos en el Señor. Es necesario que te pongas a cuenta con el Creador. Es necesario que le busques a Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Es necesario que entregues tu vida al Señor y que le pidas perdón a Dios por todos tus pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el pensar, en el hablar, en el caminar podemos pecar también. Y hoy te invito a que vengas a los pies de Cristo, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque mañana será demasiado tarde. Por eso el Señor te habla hoy. Hoy te habla el Señor. Dios te bendiga grandemente y a todos los siervos del Señor.